Francisco Laranjo es un diseñador e investigador que se dedica a entender el diseño como una práctica crítica. En esta charla nos explica qué es esto y por qué la crítica debe ser parte integral del diseño. Nos convoca a problematizar la vida cotidiana y lo que nos rodea. Él es el fundador de la revista Modes of Criticism, Modos de Criticismo, donde se habla de democracia, sistemas, datos, diseño, historia y muchas cosas más que nos interesan. Mientras escuchan esta entrevista, y si no están andando en bicicleta o lavando los platos, les recomiendo ya ir buscando el link a la revista y pispeando su contenido. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Francisco Laranjo, soy un designer gráfico portugués que trabaja ahora en Portugal después de vivir casi 10 años en Londres. Mi trabajo se centra en torno de la crítica del diseño y de una práctica reflexiva. ¿Y qué es lo que criticas en el diseño? La crítica y el diseño en realidad debían ser una parte integral, porque no hay en realidad diseño que es útil para nuestra sociedad sin crítica, sin reflexión, sin problematización de la vida cotidiana, de todo que nos rodea, de las personas que nos rodean y del impacto de todo que hacemos en los mundos que habitamos. Muchas veces el design se vive centrado en sí mismo, con una especie de boya de vidrio que es muy direccionada a la proyección del designer como un héroe o como una estrella. En la crítica, como en muchas otras disciplinas, en muchas otras actividades humanas, es fundamental para que exista un juicio de nuestra actividad, una especie de conciencia de cómo hacemos, de por qué hacemos y de cuándo lo debemos hacer. Mi trabajo se centra en torno de todas estas problemáticas, más precisamente de los métodos, de viendo la crítica como un proceso, no simplemente como algo que se hace después de un trabajo o de un proyecto estar concluido. Perfecto. Y decime, vos hiciste un doctorado en Londres, ¿cierto? Sí. ¿Sobre qué era? Era precisamente sobre esto. Es una continuación en realidad de mi trabajo de maestrado que empecé a desenvolver trabajos de crítica que son visuales. En verdad, cuando estuve estudiando en el Royal College of Art en Londres, comencé también escribiendo, pero me parecía que el diseño gráfico está particularmente bien posicionado para ser capaz de utilizar sus métodos, su especificidad, su conocimiento de la cultura visual para poder hacer crítica de una forma más, o no solamente escrita. En realidad, el doctoramiento es una consecuencia de una amplificación de esto y ver cómo primero perceber o qué es la crítica, la historia de la crítica, para além de lo estrictamente disciplinar, la Escuela de Frankfurt, las pensadoras y pensadores, las filósofas y filósofos que han trabajado la crítica literaria, intentar identificar las justaposiciones y las transferencias que se pueden hacer para el diseño. ¿Y cuáles son esas transferencias? ¿Qué podemos aprender de estos filósofos? Podemos aprender las preocupaciones principales de la crítica. La crítica es la problematización
de los asuntos más importantes de nuestros tiempos. Bueno, es una descripción muy genérica que Nancy Fraser menciona refiriéndose a Karl Marx, pero es un punto de partida. En realidad, Nancy Fraser da un ejemplo que le dice: si la subordinación de las mujeres es uno de los principales problemas en nuestras sociedades, la responsabilidad de la crítica es de iluminar, de tornar accesible, de crear mecanismos que sean capaces de expor todos esos problemas en las mecánicas que tornan eso posible. Eso es útil para el diseño porque nos da criterios para identificar qué podemos llamar de design crítico o no. Si el diseño, si un proyecto de diseño es capaz de iluminar, de demostrar los mecanismos que están por detrás de sus procesos, de sus presupuestos, de sus ambiciones, es muy útil a otras disciplinas para... O sea, como la idea es que la crítica crea mecanismos para dar luz a estos problemas. Entonces, el diseño, para ser crítico, tiene que iluminar, o sea, como direccionarse a estos problemas. En el caso de la subordinación de las mujeres, tendría que tener algo que ver o tener en cuenta la subordinación de las mujeres en el proceso. Sí, es más que un protesto, es más que es una forma de conseguir ser transparente en los procesos y de conseguir ser capaz de transportar posibilidades, explicar y oír y hablar de forma a que todos los mecanismos que tornan eso o otro fenómeno importante en nuestras sociedades posible, que los torne accesibles y que sea capaz de desmontarlos, de explicarlos y de tornarlos trabajables para que puedan ser abordados, mejorados e intervencionados. ¿Podemos ir a un caso práctico en donde este tipo de crítica te haya servido? ¿Cómo sería? Bueno... o no hay caso práctico. Es muy genérico, demasiado grande. Pero la forma que he trabajado no intenta llegar a una fórmula mágica, porque no existe ninguna fórmula mágica ni universal. Eso es obvio en las fundaciones de cualquier crítica o pensamiento crítico, reflexivo. En este caso, en mi proyecto de doctorado, he intentado diversas formas, desde la escrita y la publicación, con la revista Modes of Criticism, con experiencias pedagógicas, de diferentes workshops que he dado en diferentes universidades, en diferentes continentes, intentando desenvolver métodos que permitan a los alumnos, a los estudiantes de ser críticos. Pues puedo dar un ejemplo práctico de utilizar una especie de compaso político, que los estudiantes digan y consigan identificar dónde se encuentran en el espectro político y que esa identificación pueda funcionar con una especie de bússola. ¿Se dice brújula? Si están intentando trabajar para un proyecto que consiga identificar si el cliente o la institución o las personas son más liberales o conservadoras o más a derecha, más a izquierda, los estudiantes se posicionan y como que todos estos procesos comienzan a crear una especie de teatro político que funciona como una especie de campo de batalla. En realidad, si están intentando ser más radicales o más moderados, ¿cuáles son las imágenes que están recorriendo, utilizando? ¿Cuáles son las autoras o los autores que están informando su posición? ¿Cuáles son los artículos, los libros, las referencias? ¿Dónde vienen? ¿Vienen de qué continente? ¿Son escritos por hombres o por mujeres? Eso es un mapeamiento en que la crítica, en realidad el diseño
que debe ser siempre crítico, empieza a montar un teatro que funciona como una especie de tribunal para los estudiantes y para los designers. Eso es también una forma de explorar cómo es que la crítica puede ser adaptada y trabajada en cuanto a métodos de diseño. Eso es el principal objetivo de mi doctorado en los diferentes métodos que he intentado hacer. Buenísimo. Y nombraste al pasar esta revista Modes of Criticism, ¿no? Maneras de criticar o maneras de la crítica. ¿Me contás sobre esta publicación? Bueno, en realidad es un título muy literal. En 2010 estaban literalmente mapeando diferentes modos de crítica y, como sabes, el doctorado es casi siempre un proceso de grande solitud. Vas encontrando 1, 2, 3, 4 personas durante el camino que te pueden ayudar, que transforman en amistad, pero es siempre un proceso de solitario completamente. Esta publicación tuve dos objetivos principales, tal vez 3. El primero, yo quería que mi investigación fuese criticable durante el proceso de doctorado. No quería publicar algo cuando el camino estuviese terminado, pero para mí era importante que fuese criticable o que estaba haciendo. También porque estaba siendo financiado por una entidad pública en Portugal, era importante que me fuese expuesto al público. ¿Expuesto? ¿Qué es una eso? segunda dimensión. Transparente. Tornándome vulnerable. Sí. Una segunda dimensión era de conseguir también mapear la crítica de otras disciplinas que no tenía control, arquitectura, antropología, urbanismo, design de interacción, otras disciplinas que no llamaba a mi casa, que conseguía tener acceso a través de otros especialistas que estaban teniendo las mismas preocupaciones, pero en otras disciplinas, y así era una forma de conseguir acceso al conocimiento que de otra forma era casi imposible de alcanzar, porque las personas habían ya estudiado decenas de años. Es una forma del diseño establecer una ponte para otras disciplinas a través de la publicación. Y la tercera era de crear una red de personas que dentro del diseño tengan también la misma o una preocupación similar de problematización, de crear una red de solidaridad, de conocer otros investigadores que de otra forma era muy difícil de conseguir a través de web, que es el local que toda la gente, o casi toda la gente, utiliza para decidir lo que existe o lo que no existe. Es muy interesante porque puedo dar un ejemplo que en el segundo volumen he convidado un escritor, un investigador que ha comprado el número 1. Su investigación no está en parte ninguna online, ni en tradicional academia o en el sitio de internet de una universidad. Es interesante cómo un objeto físico consigue crear estas pontes de unir intereses similares y conseguir aprender con una persona que está a hacer investigación con una alineación grande con la mía. En otro continente o en otro país. La revista es entonces un método en sí mismo. Es una herramienta para progredir durante el proceso de aprendizaje del doctorado. O sea que la usaste para crear una red de investigadores y de gente alrededor tuya que pudiera de alguna manera criticar lo que vos estabas haciendo. Sí, y al mismo tiempo era una especie de misión, porque yo tengo un compromiso para con los lectores. Estoy trabajando un tema al mismo tiempo que yo quería aprender más sobre aquel asunto que era importante para mi doctorado. También tenía la responsabilidad de no hacer lo que estaba publicando como un objeto
totalmente irrelevante para el lector. Por eso era importante para mí también crear una plataforma que invitase nuevos investigadores, nuevas escritoras y escritores, conseguir una diversidad. Que invitases a otro, pero ¿la revista cómo la distribuían? ¿Es gratis la revista? No, los primeros 2 números fueron primero fue totalmente pago. Bueno, sí. por mí, por la fundación por la ciencia y tecnología que financiaba el doctoramiento, fue financiada por mí, mucho poco cantidad, 350. Bueno, luego el primer volumen ha vendido, pagado por el segundo, y por el tercero la editora holandesa Onomatope ha propuesto de comenzar a imprimir, dando un salto para 1.000 ejemplares, financiando la publicación, empezando a pagar a todos los contribuyentes, tratando de la distribución. Por eso ha también creado un salto de exposición de bibliotecas, he creado también puntos de conversación físicos, que para mí es mucho importante. Varias conversas, lembro de una en Eindhoven, que es donde Onomatope es, que muchos estudiantes de la Design Academy Eindhoven vieron trabajar el asunto del cuarto volumen, empezaron a hablar de algún patriarcado, el machismo en la escuela, problemas que tenían con profesores, los currículos. Para mí es muy, muy importante también que la revista, principalmente el objeto físico, pueda funcionar como un trampolín, como algo que consiga permitir a un grupo de personas de hablar no solamente estrictamente sobre aquellos asuntos, pero saltar para otras preocupaciones, otros asuntos. Y me quedo muy, muy contento que cuando esto acontece, que puedan pegar un volumen que les permita hablar sobre otras cosas que acontecen en sus realidades. Y este grupo, por ejemplo, no tiene ningún espacio en online, en las redes donde se encuentran, o sea, se encuentran físicamente o en la publicación, pero no tienen un espacio online donde también haya conversaciones. No, es muy, muy orgánico. En verdad, la revista es un vehículo de activación de diferentes eventos, ya sea transformado en exposiciones, en la Bienal de Design de Porto, en conferencias, en el Papanex Symposium 2019, y en realidad la revista permite que se manifieste en diferentes formas, pero no hay un grupo organizado. Sé que diferentes estudiantes a veces utilizan en la bibliografía por trabajar diferentes asuntos o diferentes autores, pero no hay nada organizado. Es completamente orgánico y me gusta mucho por un lado las invitaciones, por otro las apropiaciones que son tan importantes cuanto las invitaciones. Es genial y aparte está buenísimo que lo usen diferentes estudiantes de diferentes universidades. Lo que me parece llamativo es que no tengan también en la red una conversación, ¿no? Porque hoy en día si uno quiere hacer conversaciones con gente de diferentes países, en general tiene algún tipo de presencia en la red. Igual es orgánico. Sí, es un proceso de organizar grupos, es un proceso muy trabajo, ¿verdad? Que hay muy trabajo. Yo tengo seguido un grupo que se llama Design y Opresión, que es organizado en Brasil. Yo imagino que es mucho trabajo de conseguir hacer la organización, las grabaciones, editar, organizar todo en el sitio. Pero bueno, en mi caso es una forma muy, muy orgánica, es una plataforma que se manifiesta de diferentes formas. Es un trabajo hecho siempre en red, pero al final casi solitario por la escritura, el design, toda edición, la publicación. Es un proyecto también solitario.
bueno, es difícil de conseguir organizar más cosas encima de la publicación. Ok, y contame sobre, recién dijiste que tenías un grupo sobre Design in Oppression, ¿puede ser? Diseño y opresión. Design in Oppression es un podcast, no solamente tengo seguido con muy interés, pero solamente como visionador, no como participante, pero es un caso que pienso que está organizando con suceso un proyecto de gran mérito. ¿Y quién lo hace, el podcast este? Bueno, es un grupo de lectura en la forma tradicional del termo, que está ahí siempre activo en tornar visible los diferentes modos que el diseño se transforma en opresión de lenguaje, en pensamiento, muchas veces en opresión física por las decisiones que toma, o por la que torna inaccesible, por la forma preta o blanca que muchas veces el design funciona, y por los peligros de pensar que el diseño puede ser universal. Siempre que asume esa posición más dictatorial, es muy fácil el design se transformar en opresión. Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Portugal y Diseño, y Comunicar Diseño. Crear una revista en diseño es una forma de dedicarse a comunicar diseño e influir en el discurso y las maneras de pensar de los diseñadoras y diseñadores. También es un montón de trabajo que la mayor parte de las veces es voluntario. De igual manera como yo creo contenido para este podcast. Participo en proyectos de diseño o en proyectos como diseñadora, pero el trabajo de difundir los proyectos de otros es diferente. Es poner a la gente en diálogo, armar plataformas por las cuales nos conectemos. Y esto no se hace sin criticismo. Hace poco entrevisté a un diseñador trabajando con criptomonedas y recibí la crítica muy justificada que no tendría que haber entrevistado a alguien que no fuera crítico con el tema. Por varios motivos, porque las criptomonedas están usando mucha energía y con eso promoviendo el calentamiento global, y porque todavía no está comprobado que realmente tienen algún beneficio. Al fin y al cabo, muchas empresas que proveen beneficios de consultoría sobre el tema funcionan bastante parecido a los bancos. Cuando entrevisto a alguien, me interesa en qué trabaja. Quiero saber más, pero a veces no tengo las herramientas para ser suficientemente crítica con el entrevistado o la entrevistada, porque muchas áreas de diseño, como en el tema de las criptomonedas, no sé nada. Y los y las diseñadores tendemos a contar nuestros éxitos con más detalles que nuestros fracasos. En parte porque para ser críticos tenemos que tener cierto entrenamiento y en parte porque mucho depende de nuestro poder de persuasión a la hora de contar nuestras propuestas. Y para contar nuestras propuestas, para eso sí tenemos entrenamiento, porque siempre estamos contando lo bien que una solución se ajusta a un problema dado. Y como de esto, del criticismo, queremos aprender más, sigamos ahora escuchando a Francisco. Y aparte de estar haciendo esta revista, sos parte de esto que se llama Otros Mundos, sí, ¿no? Sí. Other Worlds. ¿Nos querés contar qué es esto de los otros mundos? Sí, lo llamamos COW, Center for Other Worlds, Centro para Otros Mundos. La sigla es una forma de no nos juzgarmos demasiado institucionales o importantes en el tradicional sentido del termo, que las siglas son una praga en realidad. Que la sigla quiere decir vaca. Exactamente. Sí. Es una intención de transformar, por un lado, los objetivos importantes en diseño en la contemporaneidad, por otro, una extensión, continuación de mis preocupaciones
Es de las preocupaciones de personas que trabajo, muchas que ya fueron contribuyentes de Modes of Criticism, como Luisa Prado o Silvio Lorusso, y que pueden ayudar a expandir no solamente la disciplina de diseño, pero más importante, sernos capaces de juntos construir alternativas, proporcionar visiones, formas de hablar y de hacer que no han sido impuestas durante el último siglo. En realidad, hasta mucho poco tiempo, 80% de todas las publicaciones del diseño vienen de Londres o Nueva York. Esa es un poco nuestra misión, de conseguir abrir el discurso y la práctica, mismo que estemos localizados en Portugal. No nos podemos llamar necesariamente periféricos, pero intentamos crear un espacio para otras formas de pensar y abriendo, por ejemplo, crítica de la tecnología, del imperialismo de Silicon Valley. Pero decime una cosa, el Centro para Otros Mundos, ¿qué es? ¿Es una red? ¿Es programa? ¿Es un instituto? ¿Qué es? Es un instituto de investigación en la Universidad Lusófona en Lisboa. Un grupo pequeño de investigadores, somos cerca de 15, más 8 colaboradores. En ese aspecto es un instituto académico de investigación en diseño y arte, pero siendo totalmente interdisciplinar. No nos interesa las cuestiones disciplinares, interesan los asuntos que entendemos ser importantes de trabajar. ¿Y qué están investigando, por ejemplo? Tenemos 3 líneas de investigación que son la base del centro. La primera se foca en la tecnología, comunidades, trabajando mucho el lenguaje, que es un campo de batalla para el diseño y para toda la sociedad. Por ejemplo, la ecología. Quien controla el discurso de ecología no son los ecologistas, son los políticos, la gente que escribe las leyes, los economistas controlan el lenguaje de ecología. Eso es un campo de batalla que para nosotros es muy importante. La segunda línea de investigación se enfoca en ficción, ecología y pedagogía, trabajando una vez más siempre en conjunto con las otras líneas de investigación. Puede ser la tercera muy pronto, pero la idea de Silicon Valley, de la industria tecnológica que nos vende la idea de futuro todos los días, para nosotros es muy importante de contestar, de ser capaz de promover alternativas y discurso, proyectos que sean capaces de literalmente crear otros mundos, otras posibilidades. Y eso en parcería con experiencias pedagógicas, porque este instituto está inserido dentro de un departamento de diseño, y por eso podemos trabajar con los estudiantes de diferentes niveles de estudios. Y finalmente el tercera línea de investigación es sobre descolonización, prácticas del sur global. Por un lado, alineada con la misión de la universidad, crear un espacio para la lusofonía, para estudiantes que vienen de la lusofonía, y por otro, ¿Que vienen de dónde? Discúlpame, no entendí. De la lusofonía, de Angola, de Mozambique, de Brasil. De la lusofonía, sí. Y al mismo tiempo, esta idea de descolonizar tiene un alineamiento con lo que he dicho, de ser capaz de contestar formas universales de pensar, de distribuir y de practicar el diseño, que ha sido el reto principal del siglo XX. Hay una forma correcta de hacer design, hay los principios de diseño, los principios de utilidad, de belleza, todo eso forma una especie de canon que fue en verdad exportado para todo el mundo como la forma correcta. Nuestro proyecto intenta presentar otras formas que no son estas que son impuestas, son muy autoritarias de hacer y pensar el diseño. Y decime una cosa, también vi que sos parte del Shared Institute. ¿Ese es otro instituto también adentro de la universidad? No, ese instituto es mi estudio que
mi estudio en Porto, que partilhamos con otro proyecto que se llama Illustration School, es donde trabajo Modes of Criticism. En realidad es nuestro estudio en Porto, pero nos posicionamos como centro de investigación porque no nos tenemos interés en ser una agencia de diseño. Nuestro trabajo es siempre de sobreposición, de investigación, pedagogía, publicación, y no literalmente de dar forma a alguna necesidad de branding o de la tradicional servicio. Okay, o sea que vos trabajás en la universidad adentro de este Centro para Otros Mundos, la VACA, y aparte de eso tenés un estudio o un estudio de investigación en diseño que se llama el Instituto Sheard. Sí. Muy bien. Y en ese instituto es donde producen la revista Modes of Criticism. Exacto. Es una continuación del mismo principio de Modes of Criticism, porque lo nombre muchas veces es una especie de... Me lembra que tengo que tener varios modos de crítica, que no puedo hacer, que tengo de diferentes personas, diferentes representatividades, presencia de diferentes sexos, géneros, representatividad. El nombre de la revista es una especie de referencia para me recordar los principios de lo que hago. En el Sheard Institute es la misma intención. Es un espacio pequeño en Porto, pero para este tipo de trabajo es un espacio que a nosotros era importante de partillar. Por eso se llama Sheard Institute. Nos importa partillar compartir. Compartir el espacio, la biblioteca, muchos talleres son hechos aquí, principalmente en un pequeño jardín que tenemos. Más una vez, el nombre nos recuerda lo que tenemos que hacer en la misión de lo que hacemos. Decime una cosa, Francisco. Vos hablas de abrir del lenguaje como un campo de batalla, ¿no? Y hablas de justamente cómo se controla el discurso y quién controla el discurso. Pero todos los nombres de las cosas que haces son en inglés. El Institute, el Sheard Institute, el Center of Other Worlds, el Modes of Criticism. ¿Por qué no puede hacer algo en portugués? ¿No sería una manera de decolonizarnos? Sí, es un buen punto. Es una consecuencia, pienso que de mis 10 años que he vivido y estudiado en Londres, ha sido una forma también de me tornar más accesible, de conseguir llegar a más personas. En principio el Modes of Criticism, porque el tratamiento ha sido en inglés. El Sheard Institute tiene también es inglés también porque mi parcera es canadiana, una influencia importante, pero el Center for Other Worlds puede llamar el Centro para Otros Mundos, es una imposición de FCT que haya una sigla y una denominación en inglés. Es una directiva de la Unión Europea que todos los centros, toda la investigación puede ser hecha en la lengua principal de un país y en inglés. Todo el procedimiento de cualquier burocracia es casi todo en inglés, mismo que estemos trabajando en Portugal. En realidad es una lengua muy accesible, que trabajamos mucho mismo en reuniones que tenemos portugueses, brasileños, italianos, nos quedamos hablando en inglés. Es una pena. Es una pena. Muchas veces tenemos personas de otros mundos, pero la facilidad es casi siempre el inglés, pero tenemos varios proyectos de publicación solamente en portugués. Decime una cosa, estuve leyendo un escrito tuyo donde decís que los diseñadores estamos en el negocio de hacer el futuro y que nuestro deseo de brillar y nuestras buenas intenciones no nos dejan poner la política al centro de lo que hacemos, que tendríamos que estar poniendo el racismo, la crisis climática y la xenofobia en el centro de nuestro quehacer,
pero que aunque así fuera, igual no hay futuro. ¿Es tu visión así de pesimista? Porque a la vez seguís escribiendo sobre diseño y armando comunidades para pensar de una manera crítica el diseño, y de alguna manera que vos armes estas redes y estas comunidades, para mí de alguna manera está demostrando que sos alguien que quiere cambiar las cosas y que le ve alguna posibilidad al diseño. Bueno, ese artículo que habla de los sistemas de design, no de todos, de una parte son contestables, claro. Es una forma de problematizar y de muchas veces provocar. Casi todo que escribo tiene esas dimensiones, tiene una dimensión también de ficción, de crear personajes imaginarios que pueden testar otras posibilidades. En la realidad, esa lista que has traducido es una realidad que no podemos contrariar. Vivimos en una crisis a muchos niveles, en diferentes contextos, por supuesto, pero la crisis que vivimos a muchos niveles muchas veces fuerza que la radicalidad sea nuestra única esperanza, que si continuamos a ser demasiado permisivos, moderados, tal vez en 10 o 20 años no tenemos ar para respirar. Si estuviéramos a hablar de la crisis climática, que es una crisis política, eso es lo que intento decir, que si no somos radicales y justos ahora, posiblemente no tenemos otra ocasión de poder serlo. Eso es mi punto principal. Es una forma de posicionar el diseño, como es una forma de posicionarnos como ciudadanos, como personas que existen y que son capaces de mudar alguna cosa juntos. Por eso es que intento argumentar que si no trabajamos al nivel de sistemas, con todas estas dimensiones, nuestro trabajo se quedará siempre muy superficial, muy tardío, y precisamente se quedará tarde de más, a pesar de poder tener buenas intenciones. Perfecto. Y decime, si tuvieras que recomendar cosas para leer, aparte de leer Modes of Criticism, que vamos a ir todos a leerlo enseguida, sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, yo pienso que lo mejor es casi siempre de salir del campo de diseño y leer otras disciplinas. ¿Qué te inspira a vos? Pienso que periódicos, yo leo por las noticias el Intercept, también en el Reino Unido. Intercept, ¿vos decís el podcast Intercepted? No, es un jornal, también tiene Intercept Brasil, pero es Intercept con P y T en el final, porque me he quedado siempre muy próximo de realidad en el Reino Unido. Novara Media pienso que hace un trabajo bueno, tanto en los artículos como en YouTube. Y arquitectura es casi siempre un punto de retorno, porque la idea que me ha quedado muchas veces durante el doctorado, que he leído bastante bibliografía de arquitectura, es que la arquitectura está casi siempre 10 o 15 años adelante del diseño. Las preocupaciones, los discursos que el diseño habla ahora, la arquitectura los ha hecho 10 años atrás, casi siempre. Es impresionante. Por eso es una referencia para mí muy grande de buscar. Por ejemplo, ¿a qué arquitectos podemos leer que te parece que pueden ser pioneros? Bueno, pienso que los libros de OMA han sido influentes también por la forma visual de conseguir trabajar todos estos asuntos. Learning from Las Vegas es un clásico que fundamental en la arquitectura, de Robert Venturi y Denise Scott Brown. Bueno, pienso que de los clásicos así más influentes, yo diría esos dos. Pero OMA es un estudio de arquitectura, ¿no? Sí, pero hay muchos... Una publicación que se llama Content, de Rem Koolhaas, que hay
creado un universo visual, de cultura visual que es muy, muy rico de forma de pensar y de ser capaz de hacer un mapeamiento de formas visuales, diferentes contextos y de la cultura popular, del capitalismo en su presencia en la forma de pensarnos la producción visual y la arquitectura. Bueno, otras revistas, la Real Review, bueno, pienso que esos son los principales más recientes que he leído. Perfecto. ¿Y qué te gustaría en el futuro? ¿Qué te ves haciendo? Yo me gustaría tal vez de un design detox. Yo pienso que lo design, principalmente el diseño de producto, el design gráfico, ha llegado a un momento que estamos ya a polir lo que no necesita ser polido. Son simplemente variaciones de una realidad que ya conocemos, pero es parte de la realidad del capitalismo y de la forma de funcionamiento de las principalmente. Bueno, pero el diseño está entrando en otros lugares, ¿no? Y hay como muchos diseñadores de servicios como yo trabajando en políticas públicas. Sí. Y como en otros espacios como el diseño legal. Sí, pero continúa siendo una marginalidad, 5%, 10%, si fuere muy optimista. La dificultad es combatir el otro 90%, que es lo que define lo que es diseño, lo que define quién debe diseñar, quién debe decidir cómo definir lo que es educación de diseño. Esos 90% son por lo menos nuestros desafiantes. Por eso que ese pensamiento en sistemas es muy importante porque no pone tanta importancia en cosas triviales y es capaz de pensar más en contexto, en las personas, en las comunidades, en el trabajo que es coproducido, al invés de pensar que eso es simplemente una vitrina que tiene que ser polida y renovada cada 2 semanas, simplemente porque es el funcionamiento que ha sido impuesto y definido como el único modo de practicar el diseño. Por eso mi pensamiento es ese, de conseguir implementar que diseño es también no diseñar, no hacer nada en muchos casos. La necesidad de producción no es sustentable en todas las disciplinas, el diseño no es excepción. Sí, a mí me pasa en mi trabajo que hay veces que escucho muchas reuniones y participo de muchas cosas sin diseñar y que el momento de intervención, si existe, es muy chiquito y que hay muchas veces no existe ese momento porque lo que pasa está bien. Entonces, no intento empujar algo diferente de lo que está pasando. Sí, eso. Pero bueno, para darme cuenta de eso tengo que participar y estar. Y cuando estoy también a veces encuentro algo donde puedo colaborar, ¿no? Uh-huh. Sí, es una cosa que es muy rara, particularmente en diseño gráfico. El diseño gráfico, el diseño de producto también, hay una necesidad casi bárbara de producir. Producción tiene que ser continua. Y ya sabemos que la producción continua es completamente sustentable. La necesidad de crecimiento continuo es una imposibilidad para tener más futuro. Eso es un cambio radical para la disciplina de diseño. Que si no lo pensamos y si no conseguimos alcanzarlo, pero la disciplina se está automutilando, es una especie de suicidio. Eso es mi deseo de ser capaz de, a través del centro de investigación, del trabajo con los estudiantes, de ser capaz de promover espacios, formas de pensar y de practicar design que sean críticas al punto de aperceberse que no vivimos solos, que trabajando con otras disciplinas puede ser una forma mucho más significante para nuestro futuro y en el futuro de otras generaciones que queremos que existan, en vez de simplemente mirarnos a nosotros propios, porque eso es lo que hemos hecho
en los últimos 100 años, por lo menos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Es un placer. Gracias. Gracias. Tenemos que tomar acción ahora, nos dice Francisco. Lo que escribe es una ficción, es una manera de provocar. Si continuamos siendo permisivos y moderados en 20 años, no vamos a tener lugar para respirar. Si no somos radicales y justos ahora, no tenemos otra ocasión para hacerlo. La cuestión es entender nuestra propia forma de ser radicales y tomar acción. Entender el contexto de nuestra acción y nuestras limitaciones. Hasta dónde podemos. Yo puedo darle el micrófono a estos pensadores del diseño, difundir lo que hacen en mis redes y promover a que tengamos estas conversaciones en castellano o en portuñol. Esto puedo. Hay mucho más por hacer y para eso necesitamos redes y plataformas más grandes y solidarias. Francisco estuvo experimentando con redes y formatos y de esto nos cuenta cómo fue formando esta comunidad alrededor de una práctica crítica comprometida con la acción social. ¿Cómo te parece que sería para vos tomar acción? ¿En qué redes estás contribuyendo hacia esta acción social dedicada al planeta y los pluriversos? Si querés contarnos, siempre nos gusta saber sobre nuestros oyentes y nos pueden conectar a través de nuestros canales en los medios sociales o escribiendo un comentario en nuestra página web. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.